¿Crees que los incas fueron solo una civilización primitiva de los Andes? Entonces prepárate, porque estás a punto de descubrir una verdad que lo cambia todo. Un imperio sin escritura, pero con una red de caminos más avanzada que la de Roma. Agricultores en las nubes, ciudades invisibles desde el cielo y rituales tan enigmáticos que ni la ciencia moderna puede explicar. ¿Sabías que la capital del imperio no era la que siempre nos contaron? ¿O que las mujeres incas no solo criaban hijos, sino que movían el poder desde los templos? Cada piedra, cada leyenda, cada secreto oculto en los Andes revela que los incas fueron mucho más que lo que aprendimos en la escuela. Hoy te lo contaremos como jamás te lo enseñaron. Prepárate para romper mitos, abrir puertas ocultas y entrar en la historia prohibida del Imperio Inca. Suscríbete al canal si amas descubrir lo que la historia calló, porque esto recién comienza. Comencemos. 1. La verdadera capital oculta del Imperio Inca. Durante siglos, Cusco ha sido considerada la capital del Imperio Inca, un centro administrativo y religioso ejemplar. Sin embargo, pocos saben que, tras su esplendor, existe un debate sobre una ciudad aún más importante, Vilcabamba. Esta ciudad, situada en la selva alta, fue el último refugio de la resistencia inca ante los conquistadores españoles. Los arqueólogos han encontrado vestigios que sugieren un rico legado cultural y una administración que competía con Cusco. Vilcabamba se convirtió en un símbolo de la resistencia, un lugar donde los incas preservaron su identidad y tradiciones durante años. Este asentamiento oculto guarda secretos sobre la vida de los últimos gobernantes incas, quienes lucharon por mantener vivo su imperio. Aún hoy, sus ruinas nos revelan un pasado vibrante que desafía la narrativa de su asimilación. Desenterrar los secretos de Vilcabamba no solo reescribe la historia de los incas, sino que también destaca la resistencia frente a la colonización. Aunque la mayoría de los archivos fueron destruidos o perdidos, la exploración moderna busca arrojar luz sobre esta capital olvidada y su significado para la identidad inca. Es un recordatorio de que la historia no siempre se cuenta desde el poder establecido. 2. La sorprendente red de caminos incas. Imagina una red de caminos que abarca más de 40.000 kilómetros en terrenos montañosos y densos bosques. Un feat que parecería imposible para su época. Esta increíble red no solo conectaba las principales ciudades como Cusco y Quito, sino que también permitía el rápido desplazamiento de ejércitos, comerciantes y mensajeros. Los caminos incas son ejemplos notables de la ingeniería avanzada que poseían, construidos con técnicas que han mantenido su estructura a lo largo de los siglos. Este sistema no solo facilitó el comercio y la comunicación, sino que también desempeñó un papel crucial en la expansión del imperio. A través de estos caminos, los incas unificaron diversas culturas y dialectos, creando un sentido de pertenencia e identidad. Cada tramo de camino cuenta historias de conquistas, alianzas y el intercambio cultural que definió la experiencia inca. Los caminos incas han inspirado admiración y estudios contemporáneos sobre logística y transporte. Ya sean exploradores modernos o turistas, todos sienten la misma fascinación al recorrer estas vías que han sobrevivido al tiempo. Cada paso sobre estos caminos nos conecta con un pasado lleno de historias de valentía y determinación, evocando un sentido de asombro que perdura hasta el día de hoy. 3. El legado arquitectónico y sus misterios. Si el arte y la arquitectura revelan la esencia de una cultura, el legado arquitectónico inca es un testimonio impresionante de su grandeza. Construcciones como Machu Picchu y Sacsayhuamán han cautivado a viajeros y arqueólogos por su precisión, uso inteligente del espacio y conexión con la naturaleza. Aún más intrigante, muchas de estas estructuras parecen haber sido diseñadas con una comprensión profunda de la geografía y la astronomía, detalles que sugieren un futuro más brillante para sus descendientes. Los incas revolucionaron la arquitectura con técnicas que distribuían el peso y ofrecían resistencia sísmica, algo clave en una región propensa a temblores. Las paredes de piedra de sus edificaciones encajan con tal precisión que no se requiere mortero alguno, un misterio que desconcierta a los expertos. Asimismo, sus templos no solo eran espacios sagrados, sino que también servían para cumplir propósitos astronómicos,
alineándose con eventos celestiales. Hoy, estas maravillas arquitectónicas son considerados patrimonio de la humanidad y siguen inspirando a arquitectos e ingenieros en todo el mundo. Al estudiar su legado, podemos reflexionar sobre las habilidades y conocimientos de una civilización que desafió las convenciones, utilizando la arquitectura como una forma de expresión cultural y espiritual en su búsqueda de la perfección. 4. La agricultura en las alturas. Milagros de los incas. El territorio inca presentaba desafíos únicos en términos de agricultura. Sin embargo, los incas demostraron una asombrosa capacidad para cultivar en zonas montañosas y vulnerables a condiciones climáticas extremas. Implementaron técnicas avanzadas de cultivo en terrazas que maximizaban el uso del terreno, evitando la erosión y aprovechando cada rincón para producir, algo que hoy en día consideramos un auténtico milagro agrícola. Los incas cultivaron una asombrosa variedad de productos, desde las famosas papas hasta el maíz, las quinoa y otros cultivos menores que no solo alimentaban a su población, sino que también facilitaban el comercio con comunidades cercanas. La utilización de variedades locales y su adaptación a diferentes microclimas pone de manifiesto el respeto del pueblo inca hacia la naturaleza, así como su capacidad para vivir en armonía con ella. La herencia agrícola inca persiste incluso en la actualidad, ya que muchas de las técnicas y cultivos que desarrollaron subsisten y son valorados mundialmente. La agricultura inca actúa como un recordatorio del ingenio humano y su capacidad para adaptarse y prosperar en circunstancias adversas. En un mundo con desafíos similares, mirar hacia el legado agrícola inca puede ofrecer valiosas lecciones sobre sostenibilidad y respeto por la tierra. 5. La sorprendente diversidad étnica dentro del imperio. Aunque la civilización inca es comúnmente vista como una unidad, en realidad era un mosaico de diversas etnias y culturas. A través de esfuerzos de consolidación territorial, el imperio inca logró incorporar a grupos como los quechuas, aymaras y muchos otros en su vasta esfera de control. Cada uno de estos grupos aportó sus propias tradiciones y costumbres, enriqueciendo la cultura inca en su conjunto. El método de integración inca no fue simplemente de conquista, fue un proceso que promovió la interacción cultural. A través de matrimonios estratégicos y la promoción de lenguas como el quechua, los incas lograron crear una identidad colectiva que honraba la diversidad. Sin embargo, también ofrecieron incentivos económicos y oportunidades para que estos pueblos prosperaran, siendo un disparador de un crecimiento plural. La diversidad étnica dentro del imperio inca es crucial para entender su capacidad para influir en una amplia región de América del Sur y su legado perdurable en la actualidad. En un mundo donde las tensiones étnicas siguen desafiando a muchas sociedades, el enfoque inclusivo de los incas podría ofrecer vitales lecciones de convivencia y adaptación cultural. 6. La religión inca y sus rituales secretos. En el corazón del imperio inca se encontraba una rica y compleja religión, basada en la adoración de una variedad de dioses y deidades que simbolizaban aspectos de la naturaleza y la vida cotidiana. Inti, el dios del sol, era venerado como el mayor de todos, y su culto determinó las festividades y rituales. Sin embargo, detrás de esta imagen visible, existían una serie de prácticas religiosas secretas que pocos conocen. Los rituales incas incluían sacrificios de animales y en ocasiones de humanos, considerados ofrendas para los dioses en busca de prosperidad. Aunque los sacrificios humanos han sido objeto de controversia, evidencia sugiere que no se realizaban de manera arbitraria, sino como parte de ceremonias rituales muy elaboradas y cargadas de significado. Estas prácticas buscan la comunicación entre las deidades y el pueblo inca, demostrando el anhelo de un vínculo espiritual profundo. De los templos sagrados a las montañas donde se llevaban a cabo ceremonias, la religión inca estaba impregnada de simbolismos y significados ocultos. La dualidad de su fe, combinando prácticas públicas con secretos profundos, invita a la reflexión sobre cómo las creencias pueden ser tanto unificadoras como divisivas. El legado de estas costumbres aún se percibe en los rituales modernos que muchos pueblos andinos preservan hasta hoy. 7. La impresionante tecnología de los incas. En términos de avances tecnológicos, los incas
son a menudo pasados por alto en comparación con otras civilizaciones contemporáneas. A pesar de su aparente aislamiento geográfico, desarrollaron tecnologías que fueron asombrosamente avanzadas para su época, desde técnicas de construcción resistente a seísmos hasta la creación de un sistema de mensajería eficiente. El ingenio inca es una mezcla perfecta de innovación y practicidad. Una de las maravillas más inmensas de la tecnología inca es el uso de la ingeniería hidráulica, que les permitió llevar agua a los cultivos a través de canales bien diseñados. Estas obras públicas no solo eran funcionales, sino que también reflejan una profunda comprensión del medio ambiente y sus recursos. Además, su capacidad para construir e integrar ciudades a una escala impresionante es otro testimonio de su habilidad técnica. Hoy, al estudiar estas innovaciones, podemos ver que se anticiparon a muchos conceptos modernos en ingeniería y arquitectura. A través de su legado, los incas nos recuerdan que el conocimiento y la tecnología son inherentes al progreso humano. Reconocer su grandeza nos invita a mirar más allá de las culturas dominantes y valorar las contribuciones de todas las civilizaciones a lo largo de la historia. 8. La conexión con las estrellas. Astronomía inca. La astronomía formaba una parte fundamental del conocimiento inca, que utilizaban no solo para la planificación agrícola, sino también para guiar sus actividades rituales. Desde las pirámides de las estrellas hasta los observatorios construidos como parte de sus templos, su vínculo con el cosmos fue profundo. Ellos observaban los ciclos cósmicos y sabían vincularlos con cambios en el clima y las estaciones, que eran cruciales para la agricultura. Sus agricultores, siguiendo el calendario inca, cultivaban sus tierras de acuerdo con las fases lunares y el paso de constelaciones específicas. En el horizonte andino, la imagen de la constelación de la Cruz del Sur resultaba de gran importancia, siendo un símbolo de orientación y danza cósmica que trascendía sus creencias. Esto indicaba un nivel de conocimiento que rivalizaba con el de las civilizaciones contemporáneas. A través de su relación íntima con las estrellas, los incas nos enseñan que la observación atenta de la naturaleza y los cielos puede proporcionar claves sobre nuestro entorno. Comprender cómo aplicaron estos conocimientos puede inspirarnos en tiempos modernos, donde la sostenibilidad y la conexión con el mundo natural son más relevantes que nunca. En un universo vasto y misterioso, la sabiduría de los incas permanece viva en nuestros corazones y en nuestra búsqueda por encontrar nuestro lugar entre las estrellas. 9. El enigma de las momias incas. Las momias incas nos han fascinado durante siglos, desafiando nuestra comprensión de la vida y muerte en la antigua civilización. Estas prácticas de momificación y enterramiento eran parte de rituales complejos que mostraban el valor que los incas otorgaban a la vida más allá de la muerte. La preservación de los cuerpos se realizaba mediante el uso de técnicas sofisticadas, y las momias han sido encontradas en diversas condiciones, cada una revelando secretos sobre su tiempo. Algunas momias se encontraban acompañadas de objetos personales, alimentos y ofrendas, lo que sugiere que los incas creían en una continuidad entre el más allá y la vida terrenal. A través de estas ofrendas, los difuntos mantenían un vínculo con sus familias y su cuidado post-mortem era esencial para la cultura inca. Este enigma momificado sorprende no solo por la técnica, sino también por la visión del mundo que refleja. El estudio de las momias incas invita a una profunda reflexión sobre nuestra perspectiva de la muerte. A medida que seguimos investigando los hábitos funerarios incas, se revela una complejidad que invita a explorar preguntas sobre el significado de la existencia. La permanencia de estas figuras a través del tiempo nos recuerda que, a pesar de las diferencias culturales, todos compartimos ese mismo viaje hacia lo desconocido. 10. El uso de quipus, el lenguaje de los nudos. Aunque no tenían un sistema de escritura como lo conocemos, los incas desarrollaron los quipus, una herramienta sorprendente que consistía en cuerdas con nudos de diferentes colores y longitudes. Estos quipus eran utilizados para llevar registros y comunicarse información vital, desde censos hasta recuentos de productos. Este sistema refleja no solo su ingenio, sino también su capacidad para gestionar un vasto imperio. El quipu
era más que un simple dispositivo de contabilidad. Representaba un lenguaje complejo que requería un conocimiento profundo para ser interpretado. Los Quipucamayocs eran las personas encargadas de leer y registrar la información en estos dispositivos. Una labor tan central que eran valorados como los más sabios dentro de la sociedad inca. Este método de registro, que combinaba la vista y el tacto, puede acercarnos a entender cómo pensaban y comunicaban su historia. El misterio de los quipus invita a nuevas investigaciones y debates sobre la forma en que los incas compartían discursos, tradiciones y práctica social. Aunque su interpretación a menudo es incompleta, el quipu trabaja como un puente entre el pasado y el presente, recordándonos que las palabras y los relatos pueden trascender las barreras del tiempo y la cultura. El legado del quipu resuena en la importancia de mantener vivas nuestras historias en diversas formas. 11. El sorprendente papel de las mujeres en la sociedad inca. La sociedad inca, a menudo dominada por la figura masculina, también era un espacio de notable influencia femenina. Aunque las fuentes históricas a menudo omiten su contribución, las mujeres desempeñaban roles vitales como agricultoras, tejedoras y encargadas de los hogares. Esto desafía los estereotipos históricos que relegan a las mujeres a un segundo plano, revelando su poder en la vida cotidiana inca. Las mujeres en la sociedad inca eran responsables no solo de la producción agrícola, sino también de la administración de los recursos y el cuidado de la familia. En algunos casos, incluso podían heredar tierras y manejar actividades comerciales. Las akyas, mujeres seleccionadas para servir a los dioses en el Templo del Sol, fueron una excepción notable, destacando la importancia que la religión otorgó a lo femenino en un sistema de creencias profundamente patriarcal. Reconocer el papel de las mujeres en la sociedad inca nos invita a reflexionar sobre los puestos de liderazgo que han sido históricamente invisibilizados. La figura de la mujer inca ofrece un traspaso de experiencias y conocimientos que continúa desembocando en la lucha por igualdad y justicia en todo el mundo. A través de su legado, recordamos que las contribuciones de las mujeres son esenciales para la continuidad de la cultura y que su voz debe ser honrada y celebrada. 12. La influencia de la cultura inca en la actualidad. Aunque la civilización inca cayó ante la llegada de los conquistadores, su legado perdura en la identidad cultural de muchos pueblos andinos. Desde la música y danzas folclóricas hasta los sistemas agrícolas y prácticas tradicionales, la influencia inca sigue siendo parte esencial de la vida cotidiana. Este entrelazado de historia y cultura nos demuestra cómo resistir la erosión cultural y mantener vivas las tradiciones ancestrales. La cosmovisión inca aún se manifiesta en la vida espiritual y social de comunidades que honran su herencia. Los festivales que celebran la llegada de las lluvias o la cosecha son eco de viejas costumbres que unen generaciones. A través del lenguaje quechua y aymara, los pobladores mantienen un vínculo con su pasado, reforzando la conexión cultural que data de siglos atrás. La continuidad de esta influencia nos hace reflexionar sobre qué significan las herencias culturales en la construcción de la identidad contemporánea. Para las nuevas generaciones, la modernidad puede parecer un alejamiento, pero explorar las raíces inca nos recuerda que la historia puede ser un cimiento rico y vital. Al valorar este legado, cuidamos y honramos no solo a los incas, sino a todas las culturas que han dado forma a nuestra civilización actual. 13. Los mitos y leyendas que perduran. La cultura inca está repleta de mitos y leyendas que han sido transmitidos de generación en generación. Estas historias, que a menudo giran en torno a dioses, héroes y acontecimientos sobrenaturales, revelan la cosmovisión y los valores de esta rica civilización. A medida que exploramos estas narrativas, entendemos no solo cómo los incas se percibían a sí mismos, sino también cómo interpretaban su entorno. Uno de los mitos más conocidos es el de la creación del hombre y la mujer, que nace de los primeros incas, Manco Cápac y Mama Ocllo. Este relato no solo establece un origen divino, sino que también representa la conexión sagrada que los incas mantuvieron con la tierra. Las leyendas de héroes y sus hazañas son un reflejo de la lucha por la supervivencia, la valentía y la unidad que definieron a esta civilización. Los mitos incaicos
son un rico campo de estudio que nos recuerda la importancia de las narrativas en la construcción de identidades culturales. Cada historia es una ventana a la forma en que las sociedades dan sentido a su existencia y valores. Al preservar estas leyendas, garantizamos que la voz de los ancestros perdure, inspirando a las futuras generaciones a encontrar su propio significado en el tejido de la vida y el misterio de la historia. 14. La importancia de la llama y la alpaca. La llama y la alpaca eran animales fundamentales para la cultura inca, no solo como bestias de carga, sino también como signos de riqueza y estatus social. Su domesticación y manejo por parte de los incas es una impresionante proeza de adaptación que se tradujo en múltiples beneficios para la vida cotidiana de esta civilización. La relación con estos animales va más allá de la mera utilidad. Es un vínculo que refleja la conexión profunda con el entorno andino. Estos animales eran utilizados en la economía inca, facilitando el transporte de mercancías por las arduas montañas. Su lana no solo proporcionaba vestimenta, sino que también se usaba en rituales y ofrendas. Las llamas, además, tuvieron un papel en la conversación cultural, apareciendo de manera simbólica en festividades y relatos. En el imaginario inca, eran seres sagrados, llevándolos a ser considerados en las prácticas traídas a la vida cotidiana. Reconocer la importancia de la llama y la alpaca invita a reflexionar sobre nuestra relación con los animales y la naturaleza. En tiempos en que se busca comprender mejor el papel que desempeñan los seres vivos en nuestros ecosistemas, el legado de los incas muestra cómo una cuidadosa gestión de los recursos puede resultar en una coexistencia armoniosa. Las llamas y alpacas no son solo animales de carga, son emblemas de la sabiduría ancestral en el uso sostenible de la naturaleza. 15. Los guerreros incas, tácticas y estrategias. La eficacia militar del imperio inca no se puede subestimar. Con una estrategia bien definida, formaron un ejército que logró extender su territorio desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, uniendo diversas culturas bajo su mando. A través de tácticas ingeniosas, los guerreros incas supieron adaptarse a las diferentes realidades geográficas y climáticas, demostrando su capacidad para enfrentar desafíos diversos con valentía y astucia. Las tácticas de combate inca eran singulares y estratégicas, utilizando la formación de batallas en cuña para rodear a sus enemigos y atrapar a sus fuerzas. Además, su conocimiento del terreno les permitía aprovechar los elementos naturales, utilizando montañas y valles como defensas. Los guerreros incas eran también conocidos por su numerosa participación, y su moral, fomentada por un fuerte sentido de identidad cultural, era un elemento clave en su éxito militar. El legado militar de los incas nos recuerda que, a través de la estrategia y el conocimiento del entorno, se pueden superar grandes adversidades. En tiempos de conflicto y tensión, estudiar sus tácticas puede ofrecernos valiosas lecciones de liderazgo e innovación. Los guerreros incas son emblemas de perseverancia y unidad, invitándonos a recordar que la fuerza no solo se mide en números, sino en la cohesión y el propósito común. 16. La transmisión del conocimiento en la sociedad inca. En un mundo sin libros ni tecnología moderna, los incas desarrollaron métodos únicos para la transmisión de conocimientos. La oralidad se convirtió en la base de su cultura, llevando historias, tradiciones y enseñanzas de generación en generación. A través de relatos y prácticas cotidianas, el saber ancestral fue estructurado en una rica tradición educativa que perdura aún en las comunidades indígenas actuales. Los saberes prácticos, desde agricultura hasta medicina, se enseñaban en un entorno comunitario. Los ancianos eran considerados guardianes del conocimiento y sus enseñanzas eran formalmente transmitidas en ceremonias y festivales. Esta forma de educación se centraba en el respeto por la naturaleza y la colaboración, estableciendo una conexión honda entre generaciones. Como resultado, la cultura de la oralidad inca se traduce en un profundo sentido de pertenencia y continuidad. Comprender la manera en que los incas transmitían su conocimiento puede inspirarnos a reconsiderar nuestras propias políticas educativas. En un mundo donde la inmediatez de la información a veces socava la profundización del aprendizaje, la sabiduría inca enfatiza la importancia de forjar vínculos intergeneracionales.
Al recuperar el valor de las tradiciones orales, podemos enriquecer nuestras comunidades, reforzando la identidad cultural y el respeto por el legado que compartimos. 17. ¿Cómo los incas enfrentaron a los conquistadores? La llegada de los conquistadores españoles marcó un punto crucial en la historia inca. A pesar de la superioridad tecnológica de los españoles, los incas respondieron con una determinación sobrecogedora. Su rápida adaptación estratégica, que incluía alianzas y la movilización de recursos, fue una de las herramientas clave para enfrentar a sus opresores. Esta resistencia es un testimonio de la fortaleza de la cultura inca y su deseo inquebrantable de sobrevivir. Los incas, liderados por figuras como Manco Inca, intentaron mantener un control total sobre su territorio, utilizando tácticas de guerrilla y el terreno andino a su favor. A través de la creación de alianzas con otros pueblos indígenas, intentaron avenir sus fuerzas frente al invasor. Sin embargo, la falta de una respuesta unificada y la intervención de conflictos internos dificultaron su resistencia, exponiéndolos así a la fatalidad. Con el tiempo, la resistencia inca, encontrando su fuerza en las sombras, representa una épica lucha que queda grabada en la memoria colectiva. Analizar cómo enfrentaron esta adversidad nos ofrece visiones sobre el valor y la lucha por la libertad. La historia no solo se escribe con victorias, también se forja en las lecciones de los que luchan por mantener su esencia en los tiempos de crisis, un legado que sigue vibrando en el corazón de sus descendientes. 18. Los tesoros perdidos de los incas. Los tesoros incaicos han capturado la imaginación de exploradores, historiadores y amantes de lo oculto a lo largo de los siglos. Lo que poca gente sabe es que muchos de estos tesoros fueron ocultados y dispersados por las tribus indígenas durante la conquista, lo que ha llevado a una búsqueda interminable por parte de cazadores de tesoros. Este pasado misterioso ha alimentado mitos y especulaciones sobre la inmensa riqueza que se encuentra enterrada bajo las tierras andinas. Historias sobre el tesoro de Atahualpa, el último emperador inca, todavía resuenan hoy en día. Se dice que el rey ofreció 1/4 de oro y 2 de plata a los españoles a cambio de su libertad. Sin embargo, se rumorea que gran parte de su tesoro fue escondido para protegerlo de los conquistadores. Búsquedas incesantes y expediciones alucinantes han hecho que el mitológico tesoro inca se considere uno de los más codiciados de la historia. Aunque la realidad de estos tesoros puede haber quedado truncada por la historia, su búsqueda continúa. A medida que los arqueólogos y aventureros emprenden expediciones, su historia es un recordatorio del valor de nuestra herencia cultural. En un sentido más amplio, la fascinación por lo perdido nos invita a cuestionar lo que realmente valoramos y cómo las historias de tesoros pueden ofrecer conexiones con nuestras raíces culturales y la historia compartida de la humanidad. 19. La música y danza en la cultura inca. La espiritualidad inca se reflejaba en su música y danza, que eran elementos fundamentales para la cohesión social y la celebración de la vida. La música acompañaba altos y bajos de la existencia, desde los rituales dedicados a los dioses hasta las fiestas agrícolas. Con instrumentos hechos de materiales locales como la madera, el hueso y la cerámica, los incas producían melodías cautivadoras que transmitían historia y emoción. Cada danza contaba una historia propia, y muchas de ellas están vestidas de vestimentas coloridas que ilustraban mitos y realidades de la vida cotidiana. Las danzas pueden representar desde la caza hasta la labor agrícola, funcionando como un vehículo para la educación y la transmisión de conocimientos ancestrales. Estas expresiones artísticas eran vitales en la estructura social y se realizaban en comunidad, latente de un espíritu de unidad y celebración. La música y la danza continúan siendo piezas centrales de la identidad andina actual, preservando el legado cultural que sus ancestros transmitieron. Al explorar estas manifestaciones, podemos hacer un viaje al pasado y abrir la puerta a reflexiones sobre lo que consideramos valioso en nuestras propias tradiciones culturales. A través de la música y la danza, la historia y el espíritu de los incas continúan danzando entre nosotros, recordándonos la importancia del arte en nuestras vidas. 20. Los recursos naturales y su explotación sostenible. Los incas mostraron un profundo entendimiento y respeto por la naturaleza,
manejando y explotando sus recursos de manera sostenible. Su relación con la tierra y los ecosistemas locales es un ejemplo de cómo las sociedades pueden vivir en armonía con su entorno. Desde la agricultura en terrazas hasta la caza controlada, los incas establecieron prácticas que beneficiaban tanto a la población como al medio ambiente. La conservación de los recursos naturales era parte integral de su cosmovisión. Entendían que cada acción tenía implicaciones más allá de su generación y, por lo tanto, cuidaban sus tierras con respeto. Utilizaban técnicas de rotación de cultivos y selección de variedades que aseguraban la fertilidad de la tierra. Este enfoque holístico se traduce en un valioso legado para abordar los desafíos ambientales actuales que enfrentamos. Hoy, el conocimiento inca y sus métodos agrícolas pueden ofrecer consejos sobre prácticas sostenibles en un mundo donde la explotación de recursos a menudo conduce a la degradación. Reflexionar sobre su sabiduría puede ayudarnos a encontrar caminos hacia un futuro más sostenible. Los incas nos enseñan que nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad para vivir en simbiosis con la naturaleza, algo que debería ser la base de toda interacción humana con el medio ambiente. 21. La importancia de la medicina inca. La medicina incaica es un mérito notable que no siempre se atribuye a esta civilización. Conocedores de la botánica y el uso de hierbas y plantas, los incas desarrollaron prácticas medicinales que combinaban conocimientos ancestrales y enfoques espirituales. Sus curanderos, conocidos como pampamisayos, utilizaban recursos naturales para tratar diversas dolencias y enfermedades, más allá de lo que podría ofrecer la medicina moderna. Los incas entendían la interconexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu, llevando su práctica médica a grado considerable. Desde la trepanación hasta el uso de plantas medicinales, cada enfoque hablaba de su profundo entendimiento del cuerpo humano y las diversas maneras de sanar. La reverencia hacia lo espiritual se traducía en rituales que acompañaban sus tratamientos, mostrando que la sanación no se limitaba al ámbito físico. Al considerar la medicina incaica, podemos encontrar inspiración para reexaminar nuestras propias prácticas de sanación. En un mundo donde la medicina se ha vuelto predominantemente técnica, el enfoque holístico y espiritual de los incas muestra que el cuidado de la salud puede exceder lo físico, integrando el bienestar mental y cultural. La medicina inca nos invita a recordar que la salud es un estado global que debe ser abordado en su totalidad. 22. Los mensajes ocultos en el arte inca. El arte inca trasciende las formas estéticas, revelando mensajes profundos y simbólicos. Desde esculturas en piedra hasta textiles elaborados, cada obra encierra significados que han sido profundamente investigados por arqueólogos y estudiosos. Este arte, por su complejidad y comunicación visual, es un medio que relata historias, tradiciones y creencias del pueblo inca de manera codificada. Las formas y patrones utilizados en el tejido eran más que meras decoraciones, eran narrativas visuales que comunicaban la identidad cultural y social. Esto sugiere que los textiles, por ejemplo, funcionaban no solo como vestimenta, sino como plataformas de expresión cultural. A través de los colores, patrones y técnicas, el arte instaura un lenguaje rico que invita al espectador a explorar interpretaciones. Interpretar estos mensajes ocultos puede enriquecer nuestra comprensión de la historia inca y su esencia. Al contemplar el arte incaico, seremos invitados a un diálogo con sus ancestros, ofreciendo un eco sobre nuestra propia identidad y cómo las tradiciones culturales pueden moldear nuestras percepciones. Al valorar el arte como portador de conocimiento, fortalecemos nuestra conexión con el legado que nos dejó esta gloriosa civilización. 23. La educación en el mundo incaico. En el Imperio Inca, la educación desempeñaba un papel central en la formación de una sociedad cohesiva y bien organizada. Sin un sistema escolar formal como lo entendemos en la actualidad, la educación se basaba en la transmisión oral y en la experiencia comunitaria. Se enseñaban no solo habilidades prácticas, sino también valores culturales y espirituales que eran esenciales para la cohesión social. Los jóvenes eran educados en las comunidades, aprendiendo oficios de sus mayores y adquiriendo conocimientos de manera integral. A través de la convivencia con ancianos y expertos, la educación se transformaba en una experiencia cultural rica.
que abarcaba desde la agricultura hasta la religión. Este método ancestral promovía la conexión con la tierra y el respeto por la herencia cultural. Reflexionar sobre el modelo educativo inca invita a replantear nuestras propias aproximaciones al aprendizaje. La educación no solo aborda el conocimiento académico, sino que también debería incluir partes de la identidad cultural y los valores que sostenemos como sociedad. Aprender de las experiencias del pasado nos ofrece herramientas para construir una educación más inclusiva y significativa en el presente y futuro. 24. Las invasiones y su impacto en la civilización. El avance de los conquistadores españoles significó un giro trágico en la historia inca. Las invasiones y el ataque a su integridad cultural llevaron a un colapso que acabó con décadas de tradiciones. Las tensiones entre los incas y poderes externos llevaron a conflictos internos, lo que resultó en divisiones que se utilizaron como herramienta por parte de los conquistadores para debilitar el imperio. La llegada de los conquistadores no solo dejó huellas de destrucción, sino que también generó un intercambio cultural inesperado. Con el contacto, llegaron nuevas tecnologías, alimentos y valores que enriquecerían el vocabulario cultural de la región. Sin embargo, este legado permanece marcado por la tragedia, en la que muchas costumbres y tradiciones se perdieron para siempre debido a la colonización. Hoy, al reflexionar sobre estas invasiones, debemos abordar el cataclismo con una perspectiva crítica que permítanos contextualizar la resistencia y el ingenio que los incas emplearon ante la adversidad. La historia de los incas se convierte en un recordatorio de la importancia de proteger y promover las culturas. En un mundo donde las diferencias siguen siendo motivo de fricción, las lecciones de resistencia y diversidad son una invitación a mirar hacia el futuro con mayor respeto hacia la historia compartida que nos une. 25. Las tradiciones funerarias de los incas. Los ritos funerarios incas reflejaban su profunda conexión con lo espiritual y la vida después de la muerte. Las ceremonias se llevaban a cabo con gran solemnidad e implicaban prácticas que honraban a los difuntos y aseguraban su deidad en la siguiente vida. Las tumbas, a menudo elaboradas y ricas en ofrendas, muestran la importancia de la vida en el más allá para la sociedad inca. Los ritos incluían ofrendas de alimentos, objetos y ceremonias que buscaban asegurar un viaje seguro al mundo de los muertos. Las momias eran cuidadosamente preparadas, se envolvían en telas elaboradas y se colocaban en estructuras en altura, reflejando la idea de que el alma continuaría su existencia en la inmortalidad. La funeraria inca era un símbolo de respeto y reverencia hacia aquellos que habían pasado al más allá. Hoy, al examinar las tradiciones funerarias incaicas, nos brindan un entendimiento valioso sobre las creencias y valores que sustentan la sociedad actual. Las reflexiones sobre la vida y la muerte son importantes, ya que conectan a las generaciones y refuerzan el valor de honrar los lazos familiares y comunitarios. Al honrar a nuestros difuntos, se perpetúa la memoria que define nuestras identidades culturales y espirituales. 26. Las alianzas políticas y matrimoniales. Destacando la importancia de las alianzas, los incas forjaron vínculos estratégicos a través de matrimonios y tratados. Para consolidar su poder y garantizar la estabilidad política, el emperador inca frecuentemente casaba a sus hijas con líderes locales y príncipes de culturas subyugadas. Este mecanismo no solo aseguraba lealtades, sino que también facilitaba el intercambio cultural entre diversos pueblos. Las alianzas matrimoniales eran un papel vital que reforzaba la legitimidad del poder incaico. Estas uniones no solo servían para el beneficio político, sino que también generaban la convivencia de costumbres y tradiciones entre distintos grupos étnicos. El efecto de estas interacciones se traduce en un imperio que no solo dominaba, sino que prosperaba en la diversidad. Al comprender estas dinámicas, podemos visualizar el poder del diálogo y la diplomacia en la construcción de sociedades multiculturales. En un mundo donde las tensiones políticas persisten, la historia inca nos recuerda la relevancia de la cooperación y la cohesión en la administración de la diversidad. Las alianzas entre culturas son un símbolo de paz y respeto que pueden inspirar adaptaciones modernas y fortalecer nuestras comunidades hoy. 27. La conexión entre los incas y el antiguo Egipto.
La intrigante posibilidad de una conexión entre los incas y el antiguo Egipto ha capturado la imaginación de muchos aventureros y teóricos a lo largo de los años. A pesar de estar separados por miles de kilómetros y épocas, algunas similitudes culturales y arquitectónicas han llevado a especulaciones sobre un intercambio de ideas o influencias. Por ejemplo, las pirámides en Egipto y sus construcciones incaicas a menudo se consideran puntos de interés en este debate. Además, estudios han demostrado que algunas de las prácticas agrícolas y técnicas de conservación de ambas civilizaciones reflejan un entendimiento profundo de la geografía y el medio ambiente. Este paralelismo invita a cuestionar el desarrollo de culturas en paralelo, resaltando cómo la humanidad ha utilizado recursos y conocimientos adaptándose a sus entornos. Indagar en estas conexiones y similitudes puede ofrecer lecciones sobre la universalidad de la experiencia humana. En un mundo que muchas veces se siente dividido por barreras culturales, recordar que las antiguas civilizaciones compartieron habilidades y conocimientos puede ofrecernos nuevos caminos hacia la cooperación, entendimiento y paz. La conexión entre incas y egipcios no solo ofrece un fascinante dilema arqueológico, sino también un mensaje sobre la necesidad de un enfoque integrado en la comprensión de nuestra historia compartida. 28. Las fiestas y celebraciones incaicas. Las fiestas en la cultura inca eran eventos vibrantes que reflejaban la espiritualidad y la vida cotidiana del pueblo. Estas celebraciones marcaban las etapas del ciclo agrícola y las transiciones estacionales, creando un sentido de comunidad y pertenencia. Festividades como Inti Raymi, la celebración del dios Sol, eran ocasiones sagradas donde los incas ofrecían tributos y agradecimientos a sus deidades. Cada celebración incluía danzas, música y rituales que fortalecían los lazos sociales entre las comunidades. La naturaleza compartida de estas fiestas estimulaba un sentimiento profundo de unidad y continuidad cultural, donde cada aspecto, desde la vestimenta hasta la ofrenda, poseía un significado especial. Además, estas festividades eran momentos clave para renovar los compromisos entre los pueblos y la naturaleza. Explorar las festividades inca invita a una reflexión sobre la importancia de la celebración en nuestras vidas. En una era donde el ritmo se ha vuelto acelerado y muchas tradiciones se han perdido, recordar la esencia de la celebración se convierte en un medio para reconectar con nuestras raíces y fortalecer la identidad colectiva. Las fiestas incaicas nos recuerdan que el gozo y la espiritualidad pueden coexistir y que la comunidad es una de las bases de la felicidad colectiva. 29. La cocina inca. Sabores que conquistaron. La comida inca es una mezcla rica de sabores y tradiciones que reflejan la diversidad de su tierra. En este antiguo imperio, los incas aprovecharon lo que el entorno les ofrecía, creando platos que utilizaban ingredientes autóctonos como la papa, el maíz y la quinoa. Estos sabores no solo proporcionaron sustento, sino que también formaron parte integral de su identidad cultural, uniendo a las comunidades en torno a la comida. La gastronomía inca, que valoraba tanto la calidad como la sostenibilidad, nos invita a explorar la riqueza de sus platos, que variaban según la región y disponibilidad. Cocinar era una práctica social, donde familias y comunidades se unían alrededor de la preparación de alimentos. Los métodos de conservación, como el chuño, aseguraban que los recursos no se desperdicien, un valor que hoy resuena en tiempos de conciencia ecológica. Reconsiderar la cocina inca es también un ejercicio de apreciación cultural. En un momento donde la globalización ha transformado nuestras dietas, mirar hacia atrás y descubrir las recetas ancestrales nos ofrece oportunidades para nutrir una conexión visceral con nuestros orígenes. La cocina inca nos enseña que el arte de comer va más allá del alimento. Es un eco de comunidad y un recordatorio de que nuestros espacios compartidos pueden ser lugares de amor y fortaleza. 30. La geografía y su influencia en la cultura inca. La geografía andina desempeñó un papel crucial en la formación de la civilización inca. Las variadas altitudes, climas y ecosistemas influenciaron toda faceta de la vida incaica, desde la agricultura hasta la organización social. Las montañas imponentes y los ríos caudalosos no solo conformaban el paisaje, sino que creaban desafíos y oportunidades que moldearon el carácter y adaptaciones del pueblo inca.
Las regiones altas requerían un ingenio especial en agricultura y conservación, mientras que los valles ofrecían condiciones ideales para el cultivo. Esta relación intrínseca con la geografía empoderó a los incas para desarrollar técnicas que maximizaran su producción agrícola. A través de su dominio de la tierra, los incas transformaron su entorno natural en un lugar cosechable y vivible, evidenciando su capacidad de adaptación. Entender la influencia de la geografía en la cultura inca nos invita a reflexionar sobre cómo nuestros propios entornos afectan nuestras interacciones sociales y culturales. En tiempos de confrontación climática, es crucial despertar un sentido de responsabilidad hacia nuestros paisajes y aprender de aquellos que han sabido coexistir en simbiosis con su hogar natural. La geografía moldeó a los incas, y reconocer este hecho nos da pistas sobre cómo construir un futuro más armonioso en nuestra relación con el mundo. 31. La minería y su papel en la economía inca. La minería era una de las actividades económicas más relevantes del Imperio Inca, que no solo enriqueció su economía, sino que también permitió la construcción de monumentalidades y la expansión territorial. Los incas eran expertos en la explotación de minerales como el oro, la plata y el cobre, que utilizaban no solo para la elaboración de objetos sagrados y decorativos, sino también para el comercio. La minería inca estaba ligada a una cosmovisión particular, donde los minerales eran considerados dones de los dioses. La extracción se realizaba con métodos que reflejaban un profundo respeto por la tierra, llevando a cabo ceremonias antes y después de cada actividad minera. A través de estas prácticas, se aseguraba que la explotación de recursos no solo fuera productiva, sino que también mantuviera el equilibrio con la naturaleza. Hoy, la minería sigue siendo un tema relevante en el debate global sobre recursos naturales y sostenibilidad. Al mirar hacia atrás en las prácticas mineras incaicas, encontramos ejemplos sobre cómo una relación consciente y respetuosa con los recursos puede conducir a una explotación responsable. Esta herencia se convierte en un faro en la búsqueda de soluciones contemporáneas que promuevan una coexistencia armónica con nuestras tierras y recursos naturales. 32. El fin del Imperio Inca. Causas y consecuencias. La caída del Imperio Inca, que tuvo lugar a lo largo del siglo XVI, marcó el fin de una era de esplendor y poder en América del Sur. Las causas detrás de su colapso fueron múltiples, incluyendo conflictos internos, la llegada de los conquistadores y la propagación de enfermedades traídas por los europeos. Esta combinación de factores terminó por desmantelar la estructura social, política y económica que había sido parte fundamental de la vida incaica. La llegada de Francisco Pizarro y sus hombres supuso un cambio drástico para los incas. A pesar de su grandeza militar y cultural, la civilización inca no pudo resistir ante las medidas de choque y el poder bélico de los españoles. Sin embargo, las repercusiones de su caída no se limitan a la pérdida de tierras. También desgastó los lazos culturales y comunitarios que habían sido fundamentales para su prosperidad. Reflexionar sobre el fin del Imperio Inca invita a examinar las lecciones que podemos aprender sobre las tensiones internas y la importancia de la cohesión social. En tiempos modernos, este relato histórico resuena, recordándonos que erradicar conflictos significa preservar la identidad y el valor de cada cultura. La historia de los incas es un recordatorio de que las civilizaciones son siempre frágiles, y el aprendizaje de estas lecciones se vuelve indispensable para construir una mejor oportunidad para los pueblos actuales. 33. La huella inca en el mundo moderno. Aunque el Imperio Inca ya no existe como tal, su huella perdura y se manifiesta en múltiples niveles en el mundo moderno. Desde la reivindicación cultural de las comunidades indígenas en Perú y Bolivia, hasta el interés global por los regalos del legado inca, su influencia es evidente. La ingeniería, la arquitectura y la agricultura andina son solo algunos de los ámbitos donde el conocimiento inca aún tiene relevancia en nuestros días. Los descendientes de los incas siguen luchando por sus derechos y su identidad cultural, mientras sus tradiciones encuentran un espacio en la sociedad contemporánea. El resurgimiento del quechua y el aymara como lenguas vivas, así como el fortalecimiento de la literatura y las expresiones artísticas, nos muestran cómo el legado inca se reinventa constantemente. La huella del Imperio Inca
se convierte en un símbolo de resistencia y adaptación, testimoniando que nuestras raíces pueden guiarnos hacia el futuro. Al reconocer y valorar su legado, honramos no solo su historia, sino también la fuerza de todas las culturas originarias que han batallado por su lugar en un mundo cada vez más globalizado. Al explorar la vasta y rica historia de los incas, nos topamos con maravillas y evidencias de una civilización que no solo dejó un impresionante legado, sino que también resuena con los desafíos contemporáneos. Desde su sofisticado conocimiento agrícola hasta la comprensión robusta de sus recursos naturales, los incas eran una cultura que sabía trabajar en armonía con su entorno. Estos valores son más importantes ahora que nunca, en un mundo apremiado por crisis medioambientales y sociales. Invitar a una reflexión sobre su historia es también un llamado a la acción. Demandamos una conexión con nuestras raíces y un reconocimiento del valor de la diversidad cultural en un mundo fragmentado. Sus tradiciones siguen vivas hoy, convirtiéndose en una guía hacia un futuro sostenible. Te invito a suscribirte, compartir y comentar sobre lo que más te ha impactado y qué otros temas históricos te gustaría descubrir. Juntos, sigamos profundizando en los misterios que han moldeado nuestro presente y continúan dándole forma a nuestro futuro.